En 2013, el amigo James Wan sorprendió a los fans del cine terror con este nuevo estilo de rodar el terror y el suspense con Expediente Warren o El Conjuro de Conjuring 1, y vamos a criticar la 1 y la 2, que por cierto ya tengo en esta edición de Iconic, que la verdad en Blu-ray se ve muy bien. No está ninguna en 4K, si no me equivoco, sí que lo está por ejemplo La Monja, y la verdad es que son películas para que estuvieran editadas en 4K, lo merecen, porque yo creo que son para muchos ya auténticos films de culto dentro del género de terror. Sentó las bases de lo que a partir de entonces se ha visto en muchas películas, incluyendo por supuesto el universo Warren, las películas de Annabelle y demás, a las que estamos dedicando este mes, pero yo creo que ese estilo propio que le infundó a sus películas le vino muy bien, porque es ese estilo de suspense, de alargar las escenas o de buscar la complicidad del espectador en detalles como dónde estará el fantasma o el demonio o el ente maligno o dónde está acechando o de dónde va a aparecer, viene muy bien para que el espectador se implique de lleno en la trama. Es cierto que desde entonces ya se ve con otros ojos, porque ya se ha visto mucho en el cine de terror desde entonces, especialmente las películas de Expediente Warren y las películas del universo Warren, Annabelle y demás, se ha explotado mucho, pero quizá de una forma un poquito más burda que en las dos entregas de Expediente Warren, que ahora que las he vuelto a ver, aunque ya es la tercera vez que las veo en los dos casos, sigue estando a un gran nivel, sigue teniendo ese toque que le da James Wan a sus películas que le viene muy bien. No es solo jugar al espectador de a ver dónde está el fantasma, vamos a mover la cámara aquí, este rincón y demás, y en un momento dado el susto. Es mucho más que eso. Juega mucho con esa idea de alargar el suspense o de que una simple sombra, un simple rincón oscuro, la reacción de un personaje sea lo que más asuste. A mí, por ejemplo, la escena esta de la niña medio llorando porque hay algo detrás de la puerta y no vemos nada, en un plano fijo, que no se mueve prácticamente nada, y que tenemos que intuir, casi que estás intentando forzar la vista en adivinar algo en esa sombra, que no se ve nada, es oscuro, pero que la niña dice que hay algo detrás y que va a jugar mucho con esa idea de ¿está o no está? ¿Cuándo va a aparecer? ¡Ay madre! Que se viene el susto y al final no viene, y viene mucho después por otra cosa. Es una forma de jugar con el espectador muy interesante, que ya digo, se ha explotado mucho después, pero de una forma un poquito más vasta, más burda, incluyendo en el universo Warren en películas como las de Annabelle. James Wan ha sido capaz de hacer algo muy complicado, en un género muy complicado, posiblemente más complicado de todos, que es el del terror, y es algo como innovar, aportar algo nuevo, darle algo nuevo al espectador que todavía no había visto de una forma clara. Es cierto que son recursos como he visto muchas veces en películas, como por ejemplo al final de la escalera, muchos detalles como por ejemplo pues lo de ese camión de bomberos de la segunda entrega, que sería un poco la pelotita de la escalera, de al final de la escalera, es cierto, pero desarrollado de una forma un poquito más diferente. Y además un componente que tiene muy bueno las dos películas de Expediente Warren es que juega mucho a ser películas serias. No van a tener esos toques de humor tan abundantes o tan desconcertantes que vamos a ver en las otras películas de Expediente Warren o en la mayoría de las películas de terror que están hoy en día orientadas muy al público juvenil, que parece que si les asustas demasiado se van a ir de la sala, cuando curiosamente entran a que les des miedo y sustos. En las dos entregas del Conjuro, Expediente Warren y The Conjuring, vamos a encontrar un tono serio muy claro en la película. Esa presencia del mal, ese mal rollo que genera lo que se va a ir viendo en la película, siempre va a ser lo suficientemente poderoso para que se mantenga la tensión. Y es cierto que va a haber algún personaje, algún momento un poquito más cómico, pero muy relajado, por ejemplo el policía que vamos a tener en la primera entrega, o un momento que a mí me hace mucha gracia porque me gustan mucho los perros, que es ese perrillo que hace con la pata lo de la campana, que me encanta cada vez que lo veo, que dice, joder, qué perro tan listo, ¿cómo sabe él que si da la campana le dejan salir por la puerta? Y luego lo vamos a usar, por supuesto, esa campanita en un momento dado para una escena de mucha tensión y de mucho terror. A ver qué pasa con la tercera entrega. Me temo lo peor, que hayan cambiado un poco ese tono, porque ya no está James Wan en la dirección, pero creo que es su gran virtud, porque te lo crees todo. Es decir, si hay momentos de demasiado relax o desconcertantes, como vamos a ver en las entregas de Annabelle y demás, que personajes que de repente parecen que son Indiana Jones, como en La Monja, o con una guitarra se caga un fantasma que momentos antes parecía terriblemente aterrador, pues te desconcierta por completo y te saca de la película. Aquí dentro de lo que cabe vamos a encontrar mucha coherencia, ¿no? Además nos van a explicar esas tres fases hasta la parte de la posesión, que explica muy bien por qué va poco a poco creciendo la tensión, ¿no? Primero son cosas que se caen, cosas que se manifiestan, ruidos, cosas extrañas, y poco a poco va creciendo hasta esa posesión que va a ser la parte final, el clímax de ambas películas en las que un personaje es poseído por ese ente. Con fantasmas muy distintos, tanto en la primera como en la segunda entrega. La primera va a ser
ser más bien una bruja malvada, terrible, que digamos que emponzoñó ese lugar, esa casa, que es muy especial, con esa familia tan especial, con muy buen reparto tanto de las niñas como de los padres. En este caso Lily Taylor creo que se lleva mucho el protagonismo de la película, ya que es la que va a ser poseída, la madre de la familia, la que va a tener más sustos durante la película. Pero a mí me tienen enamorado el matrimonio Warren. Creo que es un casting muy bien conseguido. Patrick Wilson, bueno, luego lo ha hecho muy bien como villano, pero aquí también está muy bien, además con ese momento de superación personal, ¿no? Cuando tiene que hacer el exorcismo y demás. Pero con una Vera Farmiga que a mí me tiene de verdad enamorado. Esa mujer lo hace estupendo, encarna muy bien todo lo que tiene que transmitir el personaje de Lorraine Warren, con esos poderes, ¿no? Parapsicológicos, que ella ve lo que no ven los demás. Aunque sí que tengo que criticar algo, sí que criticaría el hecho de que en el momento de la verdad sea el personaje de Ed, es decir, él, en lugar de ella, la que, por ejemplo, ejecute el exorcismo. Está bien explicado la historia, porque digamos que ella se ha expuesto demasiado y ella es la que siempre recibe el mal, el dolor, el desgaste físico, incluso moral, por todo lo que van haciendo. Pero yo creo que echa un poco en falta una Lorraine más activa en esos momentos clave, ¿no? En momentos de la película donde parece que es la que lleva la voz cantante y luego desaparece en los momentos más climáticos, lo cual a mí no me acaba de convencer del todo. Me hubiera gustado más a una Lorraine más potente, quizá en la tercera entrega lo veamos, pero aún así su presencia sigue siendo magnética por todo lo que transmite y por lo bien que está ella en cuanto a la actuación. Con un uso de la cámara, de los movimientos, de insinuar al espectador dónde puede estar el mal. A mí las partes que más me gustan de estas películas son las de la tensión, las del suspense, ¿no? Las de un rincón que te dé más miedo de lo que luego va a aparecer en la parte final, ¿no? Esa idea de jugar con el espectador continuamente, de vamos a ver de dónde sale el fantasma o el ente o el demonio y vamos a ver, fíjate bien aquí, que como te descuides un poquito va a aparecer por el otro lado. Ese momento del armario, ¿no? Cuando sale el fantasma, madre mía, es que es un momento de mucho terror. O ese momento que a mí me parece fascinante, cuando la sábana sale volada por el viento y se queda como si fuera una figura y de repente se vuela y va a otro sitio. Es cierto que Wan también desarrolló muy bien esa faceta en las películas de Insidious, la 1 y la 2. A ver si un día las critico las 3, aunque la tercera es un poquito caso aparte, porque es curioso porque el estilo Wan se nota en las dos sagas, vamos a decir, pero son bastante diferentes. Esta es un poquito más buscando lo sobrenatural de una forma, entre comillas, que ya hemos visto muchas veces, entes, espíritus, incluso demonios más que nada, que intentan poseer a alguien, pero en Insidious busca otra cosa, ¿no? Más fantasiosa, pero aún así muy bien buscada en cuanto a lo que te va mostrando y en cómo te lo muestran, ¿no? Insidious también tiene algo que, en fin, ya las hablaré de ellas cuando las vea, porque desde luego es otro tipo de película muy interesante y para mi gusto James Wan ahora mismo es el maestro del terror, porque ha sabido imprimir a sus historias, a sus películas, algo muy interesante y muy capítulo aparte, que luego se ha imitado muchísimo, incluyendo en las del universo Warren, pero no han sido capaces de llegar al nivel de ese grado de terror y de asustar de verdad a la gente. O sea, por ejemplo, el viejo que vamos a ver en la segunda entrega, esta es mi casa, ¿no? Me hace mucha gracia porque es un viejo que está en el sillón, es un ente demoníaco que está siempre sentado en su sillón viejo, que por cierto la casa está hecha una pena, es un desastre de casa, dan ganas de salir corriendo, humedades, paredes desconchadas, suciedad por todas partes, un sótano completamente inundado y ahí siguen viviendo. Ese viejo que está en el sillón y que lo único que quiere es ver su programa favorito de la televisión, claro, un viejo que murió en el sillón y tal, pues ¿qué quiere? Pues ver su programa favorito en la televisión y dice aquello de esta en mi casa, ¿no? Como si fuera el viejo de Up. Es muy interesante porque la verdad es que, a diferencia de, por ejemplo, lo que critiqué en su día con La Llorona, ahí tenéis la crítica de La Llorona de la monja de las 3 de Annabelle en el canal muy recientemente. Juega a enseñar muy poquito y muy justitamente a esos personajes, ¿no? Tenemos ahí también al Cracked Man, que creo que es un ente que a mí no me acaba de convencer, no me acaba de gustar cómo queda la película, demasiado digital, demasiado acaso aparte. Y además creo que es un personaje que tenía que dar más miedo solamente al niño que usa el juguete ese, más que a aparecerse después. Pero lo que es el viejo está muy bien ejecutado, porque además tiene momentos muy brillantes, ¿no? Cuando aparece por primera vez con lo de la televisión, a mí me dio un susto tremendo y me lo he vuelto a dar ahora. O, por ejemplo, esa escena que a mí para verla varias veces, para atrás, para adelante y verla otra vez, del sótano inundado con Ed ahí arreglando una cañería.
y el fantasma poco a poco flotando sobre el agua, más o menos, se va acercando lentamente. Es un momento que está muy bien ejecutado y muy bien hecho. Son películas que tienen ese toque elegante, sofisticado, bien hecho, bien ejecutado, que hacen que el terror suba enteros. No busca solamente el susto por buscarlo, que también hay sustos, pero no es la parte principal de la película o el argumento principal para asustar a la gente, lo cual tiene mucho valor, sino que busca algo mucho más allá de todo eso. Y eso es lo que yo creo que ha hecho que estas películas de Expediente Warren se hayan convertido en películas de culto para el cine de terror y para el aficionado a este género, que salvo en la serie B, que suele buscar más cosas un poquito más diferentes, un poquito más sorprendentes, y se aleja de lo que se suele ver en los circuitos normales de estrenos salas y demás, casi siempre son películas que te las sabes de memoria y sabes lo que va a ocurrir. Bueno, y si has visto el trailer ya ni te cuento. Además, con esa cosa tan interesante de buscar ese discurso de que el mal existe, de que el mal de los demonios y demás existen, y que digamos, el poder de la iglesia, seas creyente o no, está ahí y es necesario para frenar a ese mal, y que, por ejemplo, la pareja Warren es más que necesaria. Además, con ese componente que no deja de ser muy interesante, incluso perturbador, de que el matrimonio Warren exista de verdad y que todo lo que van a enseñar en la película, la historia, al menos en sí, o globalmente, o a grosso modo, está basada en hechos reales. Lo cual, oye, pues en fin, da bastante miedillo pensar que algo parecido a lo que podemos ver en las películas ocurriera. Evidentemente, dramatizado y exagerado solamente, muchos detalles, pero ese pozo de realismo que tienen las historias de Expediente Warren están presentes y te las crees de alguna forma. Por ejemplo, eso con Insidious no va a pasar tanto, ¿no? Por eso digo que son películas muy diferentes o sagas muy diferentes. Y por supuesto, con esa presencia de la monja de Nun, o, bueno, Balak, que vamos a ver por primera vez aquí en esta historia, que luego va a tener enlazamiento con la monja y demás, que, bueno, es curioso porque supuestamente en La Monja, en la película de La Monja, que está ambientada bastantes años anterior a esta, supuestamente la monja o Balak es destruido, y aquí vuelve a aparecer y es destruido de una forma un poquito, bueno, con una especie de conjuro, en plan Dios te obliga a desaparecer y cosas así, y se va muy rápidamente. Es lo que el final de la segunda no me acaba de convencer tanto como el final de la primera, que es bastante bestia, con esa posesión que da mucho miedo. La bruja de la primera entrega me da más miedo que la presencia de la segunda, aunque aún así las dos están muy bien ejecutadas y la presencia del mal se intuye en cada rincón. Pero la primera tiene algo que me hace... Vamos, la primera la vería sin ningún problema otra vez esta noche, y la segunda, en cambio, la tendría que reposar un poquito más y verla más adelante para que me vuelva a gustar de nuevo lo suficiente. La primera no, tiene ese algo que da igual las veces que la vea, que te crea ese mal rollo, ¿no? La historia que hay detrás de la casa y demás, la brujería, que es una cosa que creo que se ha explotado poco en el cine de verdad, ¿no? La presencia del mal mediante la brujería o las brujas. Hace poco hablaba de Voces, la película española, que hablaba un poquito de la Inquisición y las brujas y tal, y creo que era una historia que daba mucho más de sí. Incluso la propia presencia de las brujas o de la Inquisición se debería explotar mucho más en el cine, y todavía no acaba de hacerse lo suficientemente bien, al menos en cuanto al circuito, vamos a decir, comercial. Son dos películas que me encantan. Me gusta más la primera que la segunda. De hecho, en cuanto a notas, a la primera la pondría un 9 o 9,25. A la segunda se lo dejaría en un 8,25, 8,5. Le bajaría cerca de un punto respecto a la primera, porque creo que dura un poquito más que la primera y se larga demasiado en ciertos temas. Esa niña haciendo la voz y demás, en inglés está un poquito mejor que en español, es cierto, pero no me acaba de convencer del todo. Creo que podría haber buscado otra cosa diferente o de otra forma. Aún así, es bastante perturbador ver a una niña hablando con esa voz tan horrible del fantasma del viejo. Mañana tendréis el ranking de las películas de Expediente Warren, aunque ya habéis visto que de las dos con cuál me quedaría por delante. Y por supuesto os toca a vosotros, encantado de leer vuestros comentarios. Ya sabéis que este mes está siendo un mes muy Warren en el canal, tenéis la crítica de todas las películas, ayer la taquilla, mañana tendréis el ranking, así que por supuesto encantado de saber vuestra opinión, y para la frase de Robocop, no os metáis en líos.